Gaspar, presidente del Colegio de Abogados de San Miguel de Allende, agradecerte siempre la gentileza y la deferencia de poder acompañarnos en un evento tan significativo por dos cosas fundamentalmente. Primero, porque se trata de mi ciudad, de esta ciudad que me vio nacer y a la que yo quiero mucho, a pesar de ya no vivir aquí en esta ciudad y no pasar tanto tiempo en ella, en temporada solamente, pues desde luego que es imborrable, ¿no? Es perenne, duradero el afecto que se tiene, que se lleva en el corazón, el arraigo de la ciudad que te vio nacer. Y segundo, la posibilidad de compartir con amigos que están sentados aquí al lado de mí y también enfrente de mí. Son dos cosas maravillosas, estar en el terruño, en casa, y sentir el afecto de los corazones de tus amigos, pues es hermoso. Más cuando se trata de algo que me apasiona y algo en lo que tengo pues horas, sudor, lágrimas, sangre, no literalmente en algunas otras cosas, de las que también a lo mejor acá se podrá dar cuenta. Siempre afecto a esta ciudad y a los quehaceres de esta ciudad, pues terminé por quedar muy involucrado en otras disciplinas, en la música, ya lo decía Casio, también en la pintura, en la poesía. Y en la pintura sí he dejado literalmente sangre, pintando con tintura de sangre algunas de las obras que he hecho, pero bueno, eso solamente es una pequeña anécdota. Sobre el tema, quiero compartirles que en realidad es una aportación muy modesta. Es una aportación modesta al mundo del derecho. En tanto te estás involucrando en esta disciplina, en el quehacer académico, te das cuenta que la amplitud de los contenidos, de los conceptos, del desarrollo que se hace, no solamente en México, sino en otras latitudes, es grandísimo. Hay mucho que se ha escrito y que se sigue escribiendo. Al compartir con otros autores, no solamente en el diálogo a través del texto, sino también el diálogo en persona, nos damos cuenta que los fenómenos que nos interesan y que son estos de relaciones interpersonales de nosotros los seres humanos y de nosotros mismos con nuestro entorno, como la naturaleza, los animales, son un fenómeno muy complicado. Y sobre eso es que trata este texto, este último. Señalaba acaso mi buen amigo que algunas publicaciones pasadas, sí, este es el cuarto libro que publico y los cuatro los he dedicado al área del derecho y particularmente del derecho penal. Pero es hasta en el que creo que se logra generar un verdadero aporte a la disciplina, un conocimiento novedoso que no existía en otras latitudes, que no existía aquí tampoco, que se genera como un concepto nuevo y que luego, bueno, pues la importancia de esto, primero a título personal, pero segundo también para la disciplina, es que siente las bases necesarias para poder comprender los fenómenos de una manera distinta. El derecho, casi todos, de manera común, lo asociamos con la idea exclusiva de la ley. Pensar qué es lo que dice un código, pensar qué es lo que dice la Constitución, pensar qué es lo que dice algún reglamento. En cambio, cuando avanzamos y reflexionamos más sobre este fenómeno, podemos darnos cuenta que el derecho es una práctica social. Es algo que todos nosotros, sin conocer una ley en lo particular, lo vivimos día a día. Porque en nuestro proceso de introyección social, cuando hemos crecido y nos hemos adherido a una sociedad, hemos hecho parte de nosotros pautas de comportamiento. El hecho de vestir, cómo vestir, hablar, cómo hablar, que le podríamos llamar normas de cortesía sociales o de etiqueta, no son sino pautas de comportamiento, que es exactamente lo mismo que pasa en el derecho. Pautas de comportamiento para regir de manera amigable a los miembros sociales en sus interrelaciones personales, fundamentalmente, pero también con nuestro entorno.
Entonces, es aquí cuando con este texto intentamos dar intentamos generar un producto novedoso. Porque si analizamos estas ideas, estos conceptos, podríamos decir que todo es puramente valorativo, explicativo, argumentativo. Y el derecho entonces es, en términos muy coloquiales, echar un choro de lo que las relaciones sociales son. Porque pareciera que no son empíricamente verificables las relaciones humanas. Si pensamos en el comportamiento del agua, por ejemplo, al someterlo a temperaturas, podemos advertir y predecir qué es lo que va a pasar. Si sometemos el agua a 0 grados centígrados, pues tendrá congelación. Si la sometemos a 100 grados centígrados, tendrá ebullición. Es predecible y es empíricamente comprobable. Pero ¿quién podría decir que las relaciones humanas pueden ser empíricamente comprobables? O que el derecho, como pautas de comportamiento, se pueden verificar y por lo tanto poder llegar a conclusiones demostrables, no solamente argumentadas o no solamente intuitivas. Hasta ahora no se había dado esta posibilidad. En el texto propongo, a través de algo que se llama fenomenología hermenéutica, que es una subdisciplina de la filosofía, particularmente de la filosofía del lenguaje, la deconstrucción del lenguaje normativo para después articularlo en proposiciones y usando de lógica proposicional, que es lógica matemática, lógica formal, dar evidencia del discurso que aparece en la ley y con ello saber, por cierto, la realidad a que se refiere el texto de la ley, la norma. ¿Por qué? Porque entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y pareciera que las leyes están creadas para la sana convivencia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, etcétera, porque así al menos es lo que se publicita, lo que se nos comunica, lo que se nos dice. Sin embargo, en nuestro sistema penal, que es al que se refiere este texto, hemos podido dar cuenta que no sucede. Porque el Estado, particularmente el Estado mexicano, se ha brincado unos límites que debería de tener y no observó unos vínculos que debería tener. Y con un discurso velado está haciendo cosas malas que parecen buenas y que terminan por ser cosas en detrimento, en perjuicio de los miembros sociales. Ahora, quizá muy particularizados, porque se refiere particularmente a los estigmatizados como delincuentes. Y que quizá podríamos decir, pues está bien, malditos, que los maten, pues son los que están generando todo el conflicto en México. Pero que al final tienen, por un mínimo de empatía humana, el carácter mismo del ser humano que nosotros. Y que eso es algo irrenunciable. Es algo que no podemos desconocer. Así, entonces, al dar cuenta de lo que pasa en el texto, pero no solamente, insisto, de manera intuitiva, sino verificable cuantitativamente, numéricamente, podemos llegar a la conclusión cierta de violaciones de derechos humanos en el sistema penal mexicano. Si me permiten un poquito, y solo para dejar en evidencia, yo creo que no va a ser tan simple que se alcance a ver desde donde ustedes están, pero hasta les voy a pasar un texto para que lo vayan viendo. Aquí está. Esto termina, y es lo que les digo que es un aporte muy, muy breve, en la página 230, con unos cuadros estadísticos y con tablas, muchas gracias, que hablan acerca de índices de optimización de los derechos fundamentales, y que esto, no había pasado, no habíamos demostrado verificablemente que el derecho puede restringir
características del ser humano. Y esto, insisto, me parece muy peligroso. La aportación de su servidor, yo siempre lo comento, es modesta, pero además es un poco, ¿cómo decirlo? Cobarde, porque pues es más o menos sencillo y no se requiere de mucho valor estar sentado detrás del escritorio frente a la computadora, escribir, ir a la editorial, que pase los filtros de la editorial y que se publique y que luego los colegas lo conozcan. Creo que respecto de esto, que es algo que nos atañe a todos nosotros, hay espacios en los que tendrían que ser más incisivos los comportamientos nuestros en tribunas públicas, desde luego en los congresos, desde luego en las administraciones públicas, y es algo para lo que a mí el valor pues no me ha alcanzado, ¿no? Para estar en un espacio público y hacerlo valer. Y insisto, pues solamente denunciar quizá no sea la manera más óptima, pero bueno, pues es para lo que me alcanza, es para lo que al menos hasta ahora me ha alcanzado en la vida para poder hacerlo. Y pues nada, compartir con ustedes esto, platicarles un poco acerca de una forma nueva, una forma distinta que estamos implementando en el derecho para escribir y para que intentemos también que las afirmaciones que sostenemos en nuestras obras no convenzan por retórica a nuestro lector, sino que convenzan por verificabilidad. Porque esto también pues es una disciplina pensante y que tendría que aportar para el beneficio y el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias. ¿Acaso? Muchísimas gracias. Yo quisiera, Roberto, dado el marco en el que nos encontramos, porque tu presencia no solamente nos ha dado la satisfacción de encontrarnos contigo, sino que forma parte de un programa inteligente de fortalecimiento a la fiesta del libro. Algo que lo he dicho en otros momentos, es nuestra puerta de entrada para crear a futuro la FIL San Miguel de Allende. A eso le tiramos. El objetivo es algo más grande todavía que esto. Y tu presencia hoy contribuye definitivamente a este objetivo. Entonces, por eso es muy bueno. Y en este marco de esta construcción que pretendo que todos hagamos de la FIL San Miguel de Allende, y que lo vamos a continuar intentando, y que seguramente tú también vas a seguir colaborando con nosotros en ello, y tus editores también. Yo quisiera que en tu propia expresión, dado que lo sabes hacer muy bien y te preocupa tanto el cómo, advirtieras a los jóvenes que están hoy aquí sobre la necesidad de la lectura, sobre la importancia de la convivencia con los libros, porque estamos en la fiesta del libro, y me parece que tú eres un buen ejemplo del amor a los libros, de la preocupación por los libros. ¿Qué les dirías hoy a estos jóvenes, Roberto? Qué compromiso. Yo comencé a leer porque no era muy bueno para tener amigos cuando era chico, porque no tenía mucho tiempo. No es que haya sido malo en las relaciones sociales, sino que mis padres me mantenían muy ocupado en las clases de todo. Entonces convivía muy poco con gente o con los amigos. Y yo sentía que necesitaba pues como expresar y tener una interlocución. Y en una de esas terminé en la biblioteca pública y alguien me recomendó un texto y encontré una fantástica interlocución con el libro. Pero bueno, no con el libro, con el autor. Porque el autor me estaba platicando, yo le escuchaba y luego yo creaba imágenes. Y en ese rato me escapé literalmente a un mundo de fantasía. Siendo un niño de
7 años, 8 años, desde luego que es muy fácil que te escapes así a la fantasía. Pero lo realmente importante fue que encontré una puerta para viajar en el tiempo y entre las dimensiones, porque puedes hablar con quien tú quieras, incluso con los más eruditos de las épocas pasadas. Si quieres platicar con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, ahí están en el estante para ti. Y siempre van a estar ahí. Esto terminó por convertirse en una tal afición que el día de hoy, bueno, yo tengo una bibliotequita personal, tengo como 5,200 libros más o menos. Que han ¿perdón? Sí, bueno, para el caso de otras bibliotecas, pues son pocos, ¿no? Pero que se han convertido en eso, en permanentes interlocutores que dialogan conmigo cuando yo quiero y que están ahí siempre para acompañarme. Bueno, desde luego, tengo mi familia también que me acompaña, mis hijos, soy padre de dos hijos con quienes también me gusta mucho platicar, hablar, explicarles algunas cosas, pero que tienen limitaciones, unas limitaciones que no me pueden, algo que ellos no me pueden dar, y ese algo lo encuentro allá, porque hay de todo. Entonces yo les diría a los jóvenes que primero, la lectura es un espacio maravilloso para poderse escapar a mundos fantásticos. Después, es un vínculo impresionante para dialogar con personas muy interesantes. Y tercero, terminan por convertirse o terminan por formar en ti un cúmulo de ideas muy necesarias para poder comprender nuestro mundo y nuestra vida. Es muy triste ir en la vida a la deriva, y así conocemos a muchas personas que cual veleta solamente se dejan llevar o se dejan arrastrar por el viento, y que son incapaces de formar un criterio, son incapaces de asumir una posición. Es más, a veces son incapaces de poder sostener un diálogo. Y bueno, también es parte de esta triste realidad que padece México de poco acceso a la cultura, pero que nosotros lo podemos hacer. Cuando niño, no sé, yo habré leído mis primeros, vamos a ponerle 100 libros, habré leído mis primeros 100 libros sin gastarme un solo peso, porque nunca me retrasé en entregarlos a la biblioteca pública cuando los tenía que entregar. Si te retrasabas te cobraban 5 pesos o 10 pesos. Bueno, entonces, imaginemos que me hubiera retrasado un par de veces y entonces leí 100 libros gastándome 10 pesos. La cultura y el acceso a la cultura está ahí, hay espacios para ello. Solamente es que tengamos la buena disposición de hacerlo, y algo que me parece que últimamente ya no se da tan fácil, la necedad. Bueno, yo le digo necedad, alguien le dice disciplina. Yo no he sido muy disciplinado en nada, pero siempre he sido muy necio para todo. Entonces un día, cuando estaba estudiando la licenciatura, dije, algún día tengo que escribir un libro, y no descansé hasta que lo conseguí. Y lo dije, algún día tengo que habilitarme como abogado fuera del país, y no descansé hasta que lo logré. Y así, con mis necedades, he sacado adelante estos proyectos. Entonces yo les invitaría a eso, ¿no? A que se den a la tarea de seguir esos senderos, esos rumbos fantásticos de la lectura, platicar con estas personas tan interesantes, y que sean necios, absolutamente necios en sus proyectos. Te amenacé con 2 preguntas. La segunda pregunta también está dirigida al auditorio. Como profesor de lectura y de redacción, sé que esto puede tener muchísimas respuestas, pero me gustaría escuchar la tuya, un mecanismo tuyo, una sugerencia tuya. ¿Cómo recomiendas tú? ¿Qué camino seguir para que el lector llegue a ser escritor? ¿Qué debe hacer? Porque tú lo has hecho. ¿Qué nos recomendarías esta tarde, Roberto? Por favor.
Si la primera pregunta fue complicada, esta es mucho, mucho más complicada. Tuve un profesor de metodología de la investigación que me decía que tantas metodologías como metodólogos hay. Cada quien tiene su propia metodología, ¿no? para poder escribir. Pero yo creo que la pieza fundamental para escribir primero es leer. En el cómo del hablar se sabe el cuánto de leer. Entonces, solamente en la dimensión en la que tienes acceso a informaciones, por ejemplo en este caso, informaciones muy particulares de esta disciplina, del derecho, pero solamente en la medida en la que tienes acceso a esas informaciones a través de la lectura, luego podrás reproducir algo. Había un profesor, bueno, hay un profesor vivo aún de la Universidad de Sevilla, Francisco Muñoz Conde, que decía que él tenía una técnica, todavía en aquel tiempo con máquina de escribir, tomaba una revista cualquiera y comenzaba a escribir, transcribir lo que decía la revista. Y según iba transcribiendo lo que la revista decía, empezaba a generar ideas y se soltaba a escribir. Su primera hoja siempre terminaba siendo desechada porque tenía una transcripción, pero esa era su técnica. Yo soy muy mal organizado. Entonces, con este motivo, primero tengo que resolver el rumbo de lo que quiero hacer para después poder escribir. Entonces, yo recomendaría, al menos en la escritura especializada, que quien lo quiera hacer debe de diseñar un proyecto, un protocolo. Hay que hacer un protocolo a través de algunas metodologías, incluso tengo un texto sobre eso y ahí recomiendo cómo se debe de hacer para que resuelva qué es lo que va a escribir. Luego, cuando tienes todo el análisis de información, porque ya leíste todo lo que les dije que tenían que leer, cuando organizaste tus ideas e hiciste un protocolo, enfrentarte a la hoja en blanco es más sencillo. En la literatura especializada, en la creativa, en la narrativa, yo creo que tú nos podrías dar mejor respuesta, pero yo recomendaría algo: acudir a nuestro niño interior. Cuando somos adultos nos abrumamos con tanto, a veces nos abrumamos más bien con tan poco, con nuestros quehaceres cotidianos, con lo que tenemos que hacer, que perdemos cosas muy valiosas de la infancia: la imaginación, la creatividad, eso que les decía de escaparse de los mundos fantásticos. Eso no es sino acudir a una parte fundamental de la inteligencia humana. Sí, desde luego ahí está la memoria para recordar cosas, está el procesamiento intelectual para poder resolver problemas, pero también está el aspecto creativo. Entonces, mientras más conoces, mientras más información tienes, creo que es más sencillo producir después algo. Yo diría esto: para escribir, leer primero. Hay que leer mucho. Para escribir de manera especializada, organizarse, proyectar. Y para la narrativa, para la poesía, dejarse ser otra vez un niño y hablar desde el fondo de ti, desde el fondo de tu conciencia con la imaginación, o desde el fondo del corazón con tus sentimientos, y seguramente saldrá algo bueno. Muchas gracias, Roberto. Yo no te quiero abrumar con más preguntas. Yo no sé si alguien de los presentes quiere preguntarle algo, o tú, Gaspar, quisieras agregar algo a este momento feliz de presentación de la obra de Roberto. Sí, muchas gracias. Yo también me siento complacido. Es totalmente un privilegio escuchar las palabras. El convencer requiere mucha facilidad. De estar frente a un escenario, frente a un cúmulo de personas, no es fácil porque no se tienen las palabras. Tal vez podría ser más fácil escribir, pero también para escribir se necesita mucha lectura, ¿sí? Esa es la base. Roberto siempre ha sido una persona, desde que lo conozco, que se ha dedicado a leer. Entonces yo creo que ahí está su facilidad para escribir. Claro que tampoco no es fácil. No me voy a leer un libro y ya con eso ya puedo escribir. Tiene que plasmar en ese libro lo que es
Agradecemos la a todos lectura los que se que ha sumaron hecho, a esta transmisión. los temas que ha leído Muchísimas y lo que él ha gracias. conocido de esos Informó temas. Antonieta Herrera. Dentro de